Javier de León era sinónimo de un diseñador de primer nivel. Él forma parte de esta primera camada de diseñadores que a gritos de asombreazos lograron lo que están haciendo, pues lo que somos hoy en día. Resulta que en la casa se meten y nos roban. Entonces mi papá se queda sin nada. Y de la noche a la mañana no hay nada. Un involucramiento, mi papá me dijo, aguas, porque en el momento que metas el dedito, te va a jalar el remolino. Trabajar en empresas familiares es un reto, definitivamente. De repente crees que tienes todos los derechos de reclamarle al papá o de reclamarle a la mamá o de reclamarle al hermano, como si estuviéramos en la mesa del comedor discutiendo claro. Quién era el mejor jugando fútbol, ¿no? Yo creo que nuestro gran éxito ha sido que hemos logrado encontrar o dividir lo que es la parte del negocio de la parte de lo que es la familia. Francisco Javier estudió arquitectura en la UNAM y en la UPC de Barcelona. Trabajó en sus primeros años en los despachos de arquitectura de Carlos Tejada y YEA+ONE en México, especializados en diseño de desarrollos residenciales, hoteles y showrooms comerciales. Obtuvo una especialización en diseño urbano en la Universidad de Cergy-Pontoise, Francia, que lo impulsó a trabajar en proyectos de gran escala. Trabajó 3 años en Irlanda para Hugh Harrington & Partners, ganando experiencia internacional en proyectos residenciales, culturales, urbanos y comerciales en toda Europa. Desde 2008 es socio de León Profesionales, agencia especializada en diseño y creación de marcas, así como diseño arquitectónico. Actualmente es director de operaciones y diseño, responsable de estrategias de marca, identidad, empaque, shopper marketing para clientes en México, Estados Unidos, Centroamérica, Caribe, Canadá, Sudamérica y Europa. Su experiencia reciente está enfocada en desarrollo de marcas de todo tipo, desde marcas pequeñas hasta marcas grandes, desarrollos de marcas globales de consumo masivo, tocando todos los aspectos de su identidad, desde logotipos, estrategia, empaque, material punto de venta y diseño arquitectónico. Los proyectos recientes en los que ha participado son con marcas como Lala, Nutri, Los Volcanes, Actu, Del Monte, Hounds, Del Día, Las Sevillanas, Gallo Giro, Esteregen, Expert Me, Grupo Seik, Grupo Casasoy, Heineken, Fester Hiperfácil, Dreams Resorts, entre otros. Buenas tardes, mi estimado Javier. Gracias por acompañarnos. Me gustaría llevar esta plática por 4 momentos. Como te había comentado, el primero pues es cómo se funda de León, todo el bagaje que hay detrás de que es heredado de tu padre, los reconocimientos, cómo se funda, tu madre vinculada a la operación administrativa, en qué momento se decide hacer este proceso y se orquesta la empresa familiar. Posteriormente, un segundo momento que sería pues ya la segunda generación, ¿no? Tú y tus hermanos entrando a operar. El tercero, pues ya, evidentemente, tu operación, el día a día, los jalones, lo complejo y las cosas significativas que tienen que estar vinculadas a la empresa familiar. Y finalmente, temas de futuro, ¿no? Entonces, déjame preguntarte lo obvio. ¿Cómo se funda De León, Javier? Pues De León se funda más bien como ya me dijiste, por mi papá, por Javier de León, que en su momento pues fue uno de los pioneros, de los primeros diseñadores que empezaron a empaparse en el mundo de lo que es el diseño gráfico como lo conocemos hoy en día. Es una etapa pues muy interesante en su carrera, porque él tiene un primer contacto con el diseño, él no siendo diseñador gráfico, toda esta generación de diseñadores normalmente no era diseñador gráfico de cepa, es decir, venían de otro tipo de disciplinas como arquitectos o diseñadores industriales, como el caso de mi papá. Mi papá es de la segunda generación de la UNAM,
y en un contexto en donde pues empieza a trabajar cuando está todo el boom de las Olimpiadas en México, cuando está todo este primer contacto de todos estos grandes del diseño gráfico a nivel global que empiezan a intervenir en México. Y poco a poco, pues la carrera empezó a avanzar en el momento que mi papá termina su carrera. Pues prácticamente el diseño industrial no tenía nada de dónde agarrarse como carrera en el futuro, o más bien en ese momento, en ese presente, sobre todo en el contexto mexicano, entendiendo, pues estamos hablando de los años 70, años 60, 70, donde estamos, en donde estamos estacionados en este momento. Y pues lo natural es de todos estos despachos de arquitectura en donde él empieza a colaborar, pues lo empiezan a llamar para generar una serie de identidades, primeros trabajos de logotipos y trabajos de identidad, que él poco a poco empezó a darle toda esta formación muy relacionada al diseño de marcas. Mi papá después se termina en Estados Unidos, se va a San Francisco a un rato, se empapa con, ahora sí, llega a la meca de lo que es el branding en el momento, regresa a México y dice, ¿sabes qué? Después de trabajar un par de años acá en México con otros despachos, dice, ¿sabes qué? Yo quiero empezar por mi camino. Siempre fue muy independiente y siempre fue muy no le gustaba recibir muchas órdenes en cuanto a creatividad, entonces como que él quería siempre ser su propio jefe. Y se avienta al estrellato por ahí del año 76, 77, en donde pues empieza a trabajar. Mi mamá pone un grito en el cielo, no había nada de dónde agarrarse, y sin embargo pues mi papá se lanza. Yo aparezco en escena en el 79, entonces ahí dan cuentas más o menos de qué edad tengo, y a partir de ahí pues empieza toda la historia de lo que es Javier de León como pues un diseñador que empezó a forjarse muchísimo, o sea a picar piedra. En ese entonces no había nada, y le hablaba a un hermano que le recomendaba con un ingeniero, y el ingeniero le pedía hacer unos botecitos ahí de leche, y luego hacer unos botecitos por acá, y poco a poco empezó a crecer eso, a lo que empezó a darle un renombre en lo que es la industria, pues porque Javier de León era sinónimo de un diseñador de primer nivel, diseñador con una historia muy, muy interesante de su propia formación, y con una visión pues de mucha creatividad que pocos diseñadores en ese entonces pues existían. Entonces pues a final del día él forma parte de esta primera camada de diseñadores que a gritos de asombreazos y a mucho picar piedra pues, lograron lo que están haciendo, pues lo que somos hoy en día. No todos han trascendido. Mi papá tuvo la ventaja pues de que mi mamá, siendo contador público, fue la que realmente le dio muchísimo orden a lo que era mi papá como buen creativo, y sobre todo en esa época pues era mucho de la visión de más vale dibujar bonito que administrar un negocio como tal, hasta que entra mi mamá y es la que dice, ¿sabes qué? No, las cosas se tienen que hacer así. Entonces ella es la que da toda la formación, digamos que estructural, a la operación del despacho, ¿no? El despacho empieza a avanzar, y a lo largo de los años pues aparecemos nosotros ya como arquitectos. Yo soy de formación, soy arquitecto, igual que mis hermanos, y por Oye, déjame sí. preguntarte una cosa. ¿Tu mamá se ve con ganas de trabajar con tu papá o está forzada en ese escenario? ¿Cómo se da la vinculación de tu mamá? No, creo que desde el principio fueron muy, muy empáticos. Creo que el gran éxito que ha tenido mi papá ha sido porque mi mamá siempre ha estado ahí al lado de él. O sea, nunca ha sido, no fue una relación forzada en el cual haya tenido que entrar de emergencia. Yo creo que más bien mi mamá entendió pues que el futuro y la papa estaba en el negocio del diseño, y para que eso pues pudiera ser algo pues sensato en términos económicos, pues tenía que tener una cierta estructura. Entonces, gracias a Dios, sería una sinergia muy padre. Tenías a un artista que era mi papá, y que generaba todas estas ideas y estaba constantemente derrochando creatividad en lo que él hacía. Y por otro lado estaba mi mamá, que era la que estaba pues apuntalando todo el negocio. Y evidentemente, pues como en todo, hubieron picos, hubieron altas y bajas. Estamos hablando ahora de los 80, que es una década complicada en el país,
no se diga ya con hijos en escena, entonces pues, era muy importante que todo el negocio, pues, que estuviera una lógica administrativa, y ahí es donde entra pues, mi mamá. Oye, cuando tú eras pequeño, ¿cómo te acuerdas de ese negocio? ¿Era un lugar donde había respiradores? ¿Era un lugar donde habían ya computadoras? ¿Era un lugar que te gustaba ir? ¿Estaba en tu casa? ¿Estaba en otro lado? ¿Cómo era? Pues es como buen negocio de un diseñador de esa época, independiente, pues trabajaba más como freelancer, ¿no? Entonces abrazaba muchos proyectos y abarcaba mucho tipo de clientes. Entonces son épocas muy interesantes porque a mí me tocó desde niño estar viendo a mi papá dibujando en todo momento. O sea, un espacio pues, que siempre nos alimentó a nosotros como sus hijos de todo lo que él hacía. Dibujitos por acá, dibujitos por acá. Además, era mi papá en ese sentido, pues muy, muy artístico, muy desordenado en ese sentido, en el que veías regadero de arte por todos lados. Ya se me ocurrió el logotipo y lo veías ahí en la mesa del comedor dibujando y luego se levantaba y después en el propio despacho. Entonces era un ambiente francamente en donde pues era una universidad para nosotros, veíamos todo tipo de trabajos, lo veíamos ahí en su momento pues, con los letrasets, con los plumones en aquel entonces, todos esos procesos que pues, ya son totalmente de la antigüedad, pero hoy gracias a Dios todo se evolucionó y fue interesante un poco lo que tú comentas, tener el despacho, de verlo de repente en oficinas físicas, de repente cerraban y se iban al despacho, de repente regresaban a otras oficinas, crecía, se mantenía más o menos una estabilidad. Entraba mi mamá y decía, no, esto no jala financieramente hablando, te regresas a la casa. Entonces, la última etapa pues justamente fue pues ya establecida en un despacho que formó ahí donde estábamos originalmente como familia, y pues ahí teníamos la operación dentro del despacho con un par de diseñadores que lo acompañaban. Entonces Oye, pues, fue muy ¿en, interesante. ¿en qué año estábamos hablando de esto? Estamos hablando de eso, mira, yo creo que esta última etapa fue en los años 90, a principios de los años 90, del 90 al 98 más o menos, en donde tuvimos, aquí hay una anécdota muy interesante, en donde pues mi papá fue un diseñador o un profesional dentro de la industria que siempre se abocó a dar un servicio de excelencia que es lo que hoy en día es lo que nos caracteriza. O sea, ha sido siempre como que muy, muy dado a ser querido por la industria o por todos sus clientes, porque siempre ha estado ahí presente al pie del cañón. Entonces, todo eso lo orilló a tener contactos en algún momento con un cliente muy grande que sigue siendo nuestro cliente, pues estoy hablando de los años 80, 70, su primer contacto. Después lo vuelven a buscar en los años 80, que eso le dio cierta estabilidad. Por angas o mangas se sale de ese, pierde esa cuenta, o cambiaron, pues en esa época no era tan grande como es una operación de marketeo como lo que es hoy en día, y regresa a finales de los años del 98, yo estaba entrando apenas a la universidad, resulta que en la casa se meten y nos roban, pero nos roban, o sea, vaciaron todo lo que eran, se metieron a la casa, al domicilio como tal, y se llevan toda la parte de la oficina. Entonces mi papá se queda sin nada, y de la noche a la mañana no hay nada. Entonces imagínate el problema, un hijo entrando a la universidad, los otros dos, uno en la preparatoria, otro en la secundaria, y pues mi papá dice, ¿sabes qué? Agarró su computadora, literalmente su iMac, que se compra una iMac así de último momento, y dice, tengo que tocar la puerta porque no puedo quedarme como estoy. Muchos clientes se le habían caído, acaba de pasar todo lo de la crisis de Salinas, imagínate todo el contexto. Claro. Y pasando aceite, agarra y dice, ¿sabes qué? Me vale, yo voy a tocar puerta otra vez a Grupo Lala. Y agarró su computadora, se trepó en el avión con la computadora y llegó a presentar ahí sus credenciales, y le dijeron, pues te volvemos a abrir la puerta. Y a partir de ahí, a la fecha, pues sigue siendo uno de nuestros principales clientes, pero fue por una necesidad, como él dice, es Doña Ne o Doña Necesidad la que lo obligó a volver a buscar y salirse de esa zona de confort que aparentemente teníamos. Claro. Y fue un factor externo el que terminó empujándolo a aventarse a la grande, y eso pues ya fue es el inicio del
de lo que yo le llamo la nueva etapa de lo que es Javier de León, hoy en día de León Profesional. Oye, Javier, espérame tantito. Tú en ese momento empiezas a tener criterio para querer saber qué vas a estudiar, pero tú no decides hacer una carrera ni de diseño industrial ni de artista, decides vincularte con la arquitectura. ¿Por qué? Esta es otra historia interesante. La realidad es que yo siempre quise ser diseñador de coches, era lo que me apasionaba. O sea, el diseño industrial para mí era parte de lo que a mí siempre me gustaba. El problema es que yo entro a la UNAM en el 98 y al entrar a la UNAM tengo la buena o mala fortuna, ya no sé si decir que es mala fortuna, la verdad son cosas que se dieron, que me toca la huelga del 98. Claro. Entonces, cuando yo entro a la UNAM, pues por el sistema de la propia UNAM, nos obligaban a tomar arquitectura, un año común de arquitectura, y después te pasabas a la carrera de diseño industrial, tenías que hacer un examen de diseño industrial. Yo cuando entro a arquitectura, a la mitad del primer año de arquitectura, me truenan la carrera y nos mandan a todos extramuros, y en ese momento entro yo a la carrera de diseño industrial, hago mi examen y paso al examen de diseño industrial. Yo estaba muy feliz, pero pues en extramuros. Entonces mi mamá, otra vez vuelve a aparecer en escena, me dice, no, mi rey, tú te me vas no te quiero perdiendo el tiempo, por lo menos te quiero haciendo algo. Entonces me paso a la Ibero, y en la Ibero pues hago un año de arquitectura, un año de arquitectura. También nos tocó ser la primera generación que, como tantos nos pasamos a estas universidades privadas durante el paro de la UNAM, pues no tenían capacidad, entonces tuvimos que, nos daban clases en los estacionamientos, en todos los lugares donde podían, pues más o menos dar clases, y a mí me tocó ser parte de esa generación. Conozco ahí a un par de arquitectos que son parte de mi currículum, pues que me invitan a trabajar con ellos, son como mis mentores de arquitectura, y ellos al final del día me pican la cresta y me dicen, ¿sabes qué? Deberías irte con lo que estás haciendo, porque la verdad es que me gustó, me empezó a gustar mucho la arquitectura, fui muy pleno con el mundo de la arquitectura, y yo me veía más como un arquitecto, como diseñador. Ahí dije, no, yo tengo que estar haciendo diseño, lo mío es la arquitectura. ¿Por qué? Porque tenía mucha técnica y muchísima parte de administración, tenía muchísima parte de conocimiento de mucho más disciplinas de lo que yo consideraba el diseño gráfico. Eso era mi pensamiento en aquel entonces. Total, que me quedo en arquitectura y me voy a estudiar a Barcelona. Reabre la UNAM y me regreso a la UNAM, y en ese momento me consigo una beca para irme a estudiar a Barcelona. Yo la pude haber tomado en la Ibero o en la UNAM. La verdad es que me reencuentro con mis profesores de la UNAM y me dicen, ¿sabes qué? Regrésate, somos los profesores y tienes la oportunidad de irte, pero gratis, pagado casi por la UNAM. Me voy a Barcelona y estudio un año de arquitectura, que termina dándome la entrada a conocer a uno de mis mejores amigos hoy en día, que vive en Irlanda, y otro que pues sí, pero principalmente en Irlanda, que al final termino mi carrera en México y me llama a trabajar en Irlanda. Entonces yo ya había hecho mi carrera, yo era totalmente ya pleno haciendo arquitectura, y yo no me veía dentro del mundo del diseño gráfico. A mitad estando en Irlanda, ya llevaba un rato allá trabajando, me habla mi papá un día y me dice, oye, ¿qué crees? Tengo un problema aquí en el despacho, fíjate que estamos empezando a crecer y tenemos ya nuevos proyectos y tenemos una operación pues, que ya está más interesante. Ven, ayúdame, échame la mano. Échame la mano. Y ni el échame la mano, me Oye, regreso. espérame. ¿Cuáles eran tus conversaciones con tu padre cuando estás estudiando arquitectura en Barcelona? O sea, si alguien puede tener una conversación importante con estas carreras que, si bien es cierto, no son de la misma raíz, ¿no? Porque tienes mucha razón, tienen muchísima diferencia, pero ¿cuál era tu conversación con tu padre en su formación? Que, como tú bien lo dices, está vinculable con lo que tú querías, pero pues al final la salida de sus ideas se da para los aspectos de diseño gráfico, y tú en aquel momento tú ya empezabas a ver
que la salida de la arquitectura, los retos que tiene la arquitectura, las problemáticas que tiene la arquitectura son muy diferentes. ¿Cuáles eran las discusiones? ¿Había discusiones? ¿Habían posibilidad de compartir experiencias? Pues no, la verdad es que mi papá siempre fue muy abierto a lo que nosotros tomábamos de decisiones. En algún momento sí medio me orientó, me dijo, a ver, es que tienes que poner un poco los pies sobre la tierra de lo que te quieres dedicar. Y de lo que tú te quieres dedicar, pues en México va a estar muy difícil. O sea, siempre, pues él hablando desde su propia experiencia como egresado de diseño industrial. No necesariamente en arquitectura, él siempre nos apoyó, siempre fue como que totalmente transparente y decirnos, pues si te gusta la arquitectura, adelante, nunca nos jaló, nunca intentó o nunca pretendió jalarnos a lo que él estaba haciendo. Él tenía su negocio, él estaba haciendo su propia historia con lo que él estaba haciendo y nosotros estábamos los tres, porque además esa es la otra. Los tres somos arquitectos, tres hermanos arquitectos, tres hermanos que terminamos haciendo pasando casi por los mismos rubros. Entonces tenemos una historia compartida muy interesante desde la UNAM, la Ibero y prácticamente hacernos a estudiar a Barcelona. Entonces fue una historia compartida de tres hermanos que aunque tenemos una brecha generacional de 5 años entre yo, que soy el mayor, y Alejandro, que es el más pequeño, pues realmente todos estamos vinculados en la misma línea. Entonces fue más que nada un espaldarazo. Mi papá jamás intentó convencernos de otra cosa y más bien fueron las circunstancias del contexto otra vez que nos llevó otra vez a juntarnos a hacer un proyecto en conjunto. Oye, ahora, parece que tu papá no ejerció ninguna presión ni tampoco dio las posibilidades para inspirar. Bueno, parece que sí, ¿no? Porque ahí está el tema del diseño industrial, pero parece que el que terminaste influenciando a las siguientes generaciones fuiste tú. ¿Qué tanto toma tu carrera como vínculo para las siguientes generaciones? ¿Tú le influyes o cómo sucede eso? Mira, si se llama influir con lo que yo hago, pues más bien fue por lo que me gustaba a mí de la carrera. La verdad es que yo me la pasaba padrísimo que en la carrera ya por primera vez veníamos de una escuela bastante, pues, por llamar así, rigurosa. Entonces, el salir a un mundo donde te apasiona hacer lo que hacías, ya estaba yo vinculado a lo que a mí me gustaba, que era el arte, que era diseñar, y me gustaba acuarelear, y me gustaba meterme en las clases de arte, por un lado, o me gustaba ponerme a proyectar, pues todo eso de alguna forma inspiró, si lo quieres ver así a mis hermanos, no es que yo me hubiera sentado a decir, a ver, todos deberíamos estudiar arquitectura. Pues Eduardo, que tiene mucho del mismo perfil, la verdad es que creo que si se puede hablar de un tipo de influencia, pues fue mi papá que siempre nos empujó a ser artistas. La verdad es que todos tenemos desde niños, los tres, siempre teníamos algún tipo de contacto, te digo, con el diseño y era parte de nuestra vida. O sea, inclusive sarcásticamente, internamente, mi papá siempre se burlaba de lo que hacía mi mamá, o sea, obvio, como buen diseñador, que decía que era muy aburrido lo que ella hacía. Entonces, como que nunca nos empujó a llevar la parte administrativa, nunca hubo más bien nos empujó, nos lavó la cabeza de que lo nuestro era el diseño. Y se nos daba, la verdad es que era como que algo natural dentro del el clan de los de León. Eso es algo pues que yo creo que influyó mucho para terminar yo estudiando arquitectura. Después Eduardo también entra a diseño industrial, pero también se clava en arquitectura, y Alejandro dijo, no, yo sí voy directo a arquitectura. Entonces, esa es realmente la explicación, no hay mucha ciencia, la verdad. Ok. Oye, ahora déjame pasar a la segunda generación y a este momento en el cual pues tú estás pues, en uno de los mejores lugares para estudiar arquitectura, que es Barcelona. Ajá. Maravilloso, y luego tienes la posibilidad de irte a Irlanda y Sí, recibes la llamada de tu papá y bajita sí, la mano te está diciendo, oye, vente para acá, tengo que sí, ir exacto. pensando en la sucesión. ¿Esto se dio Pues así o fue más amable? ¿Tiene que ver la mano de tu mamá ahí? Evidentemente ya no, estamos hablando de ver la empresa como se tiene que ver con las personas que pueden apoyar a su desarrollo. Platícame cómo lo viviste. ¿Fue frustrante? ¿Fue positivo? ¿Un poquito de no, todo? creo que fue todo se da, como siempre lo he dicho y lo sigo insistiendo y apoyando.
La realidad es que las cosas pasan por una razón. O sea, los tiempos, hay tiempos para todo en la vida. Yo llevaba ya un rato trabajando en Irlanda, me iba muy bien económicamente hablando, pues, ganar en euros, soltero, viviendo en un país que era en aquel momento un boom económico dentro de la propia Europa. Pues yo la verdad estaba en un lugar, no, ¿Qué año puedo, era no, más o menos? estoy hablando, yo me fui a Irlanda en el 2005 y me regreso a México en el 2008. Ok. Entonces, estamos hablando de un lapso de 3 años, casi 3 años, no cumplí los 3 años, me faltaron un par de meses para llegar a los 3 años. Y, y la verdad me iba muy bien. Sin embargo, pues estoy en una etapa ya en mi vida donde empiezo a ver que todos mis amigos en México ya empiezan a comprometerse, ya empiezan inclusive algunos a casarse. Y en Irlanda mismo también estaba todo este proceso de que mis pares empezaban también en lo mismo. Yo no me encontraba en esa parte. O sea, yo no me vi viviendo con una irlandesa en ese momento. O sea, como que yo decía, no, lo mío es mi México. Y me busca mi papá, me habla y me dice, oye, fíjate que tenemos un problema aquí, bueno, no un problema, un reto aquí en el despacho. Pues quería preguntarte si te gustaría pues lanzarte para acá, para que me ayudes a organizar. Yo estaba en un proceso de salida en Irlanda. La verdad fue un proceso que a mí me costó mucho trabajo tomar una decisión. Eso también es cierto. No fue de que de la noche a la mañana que me dije, me regreso a México, no. Ya, inclusive se burlaban de mí en Irlanda de que tuve como 4 despedidas porque ya me iba ahora sí a la siguiente semana y nunca, y seguía presentándome a trabajar. Entonces como que mi, me gustaba mucho trabajar ahí, yo era muy feliz, los proyectos con los que tenía contacto pues eran proyectos de gran escala en todos lados del mundo, y eso era pues algo pues muy retador. ¿Cuánta gente tiene ese tipo de contacto? Además yo estaba en una posición dentro de la misma de la organización en Irlanda, donde yo estaba ya empezando a escalar, ya empezaba a tener reconocimiento, ya me daban mucho más responsabilidades, siendo muy joven, pues que en aquel entonces yo me sentía que era ya el gran arquitecto del mundo. Pues no, era un chavito, pero dentro de ese momento, pues la verdad es que las oportunidades que me daba este despacho, porque no existía una vocación de diseñadores irlandeses en Irlanda, porque todo el mundo emigra, es un país que tiene una tasa de emigración altísima, pues les hacía falta manos. Entonces, pues qué mejor que agarrar a mexicanos que tenían pues la experiencia y la calidad de diseño que están buscando. Entonces, estando allá, pues la verdad es que me costó mucho trabajo el tomar esa decisión de regresar a México. Sin embargo, por cuestiones, otra vez vuelvo al punto, se alinean los astros, en el momento, yo dije, ¿sabes qué? Ya es momento de retirarme, me regreso de Irlanda, me vengo a México, y estando en México, lo primero que dije fue, pues ok, voy a empezar un despacho de arquitectura. Yo soy arquitecto, te echo la mano, papá, no te preocupes, yo medio te ayudo. O lo que yo creía que era ayudar era más o menos a meter un poco de orden a toda la estructura que él ya empezaba a tener a nivel organizacional. Pero lo que empezó con un involucramiento, mi papá me dijo, aguas, porque en el momento que metas el dedito, te va a jalar el remolino. Dije, no, ¿cómo crees? Me caso. En Total, que aquel me momento, involucro en un... Javier, que eran más o menos el 2010, ¿qué estructura tenía de León? ¿Era grande? ¿Era muy grande? No, no, era un despacho, yo diría, pequeño, mediano, pero hablando, mira, cuando yo llego, habrá tenido en ese momento mi papá unos 10 diseñadores a lo mucho, ¿eh? No eran muchos, la verdad, era un despacho, no diseñadores ni siquiera, el staff, el equipo completo eran 10 diseñadores, era pequeño. Ya había algunos que ya, inclusive seguimos teniendo algunos diseñadores que forman parte de esa primera generación, que tienen más tiempo que yo en la empresa. Entonces, pues eso habla de cómo se ha ido manejando toda la estructura de la empresa. Y lo que empezó a darse es que cuando yo me involucro, pues empieza como que, yo en algún momento alguien me lo comentó dentro del equipo, me dijeron, es que como que tenemos un respiro de que ya viene una segunda generación de que está empezando a apoyar ya que esto sea que tenga mucho más viabilidad y mucho más proyección hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues me involucro, empiezo a trabajar en el día a día, y mientras hacía arquitectura por otro lado, regresa mi hermano Eduardo, porque Eduardo también se fue a vivir a Irlanda conmigo, entonces los dos coincidimos allá,
Llegamos a trabajar acá, nos asociamos ahí con otros amigos arquitectos, no se dio esa sociedad. Al final del día empezó Eduardo y yo a hacer nuestros primeros proyectos juntos y poco a poco pues me empecé a involucrar más en la operación de lo que estaba haciendo mi papá, empiezan los clientes a buscarme, pues lo que literalmente, pues el nombre pesa mucho, el ser de León, y no solamente de León, sino un Javier de León, pues era así como, si con alguien me tengo que quejar es con Javier. Claro. Y empiezo poco a poco a involucrarme más. Conozco a Vero, que es mi esposa hoy en día, Que Vero también es arquitecta. Vero es arquitecta, nos conocimos en la UNAM, y resulta que yo tomo una decisión en ese momento, le digo, a ver, Vero, tengo que tomar una decisión. Si en este momento me involucro más con el despacho, voy a tener que dejar de atender arquitectura porque es demasiado demandante lo que está sucediendo en la parte de diseño. Y la otra parte es, o me quedo en la arquitectura. Estamos hablando en el momento de la crisis, del 2008, 2009, o sea, el mundo está explotando cuando yo decido arrancar un proyecto de un despacho nuevo. Y pues fue más bien una decisión que Vero me dijo, ¿sabes qué? Mira, tomémoslo de la forma más sabia, yo sigo haciendo arquitectura. Eduardo, mi hermano, necio, porque siempre ha sido muy, muy terco, él quiso siempre clavarse en la parte de arquitectura, él que siga construyendo la parte de arquitectura, pues tú dedícate o enfócate a la parte del diseño, que además te gusta y se te da. Entonces, pues a partir de ahí tomamos la decisión de que íbamos a ir juntos. Yo me paso ya de lleno al lado de mi papá y empiezo a tener un rol mucho más importante en la parte de la operación del despacho de diseño como tal. Y entras, entiendo, a la parte de servicio al cliente. ¿Cómo funcionabas en aquel momento? Pues servicio al cliente sí, o sea, yo siempre tenía ese rol dentro de la organización. Y adicional, pues también la parte de dirección de diseño. O sea, una de las partes que mi papá siempre fue muy, muy demandante en esa parte. Todo lo que salga de despacho tiene que ser de primer nivel. Okay. Entonces, pues el reto es cómo le haces cuando empieza a tener ya más gente y que se empiezan a involucrar y que empiezan a empezar tenemos que buscar más gente. Yo me empecé a enfocar mucho en la parte muy específica de lo que es pues la operación. Entonces yo ya a reclutar, a buscar gente nueva, a buscar nuevos sistemas administrativos, a darle estructura a todo eso, a orden a todo lo que pasaba. Ahí es cuando entro en contacto contigo, que son mis primeras... Ahí había ya como 20, 25 personas. Ahí estamos hablando, pues no tanto, la verdad es que no habíamos llegado a tanto. Cuando yo entro, te digo, éramos 10, empezamos luego a 11, 12, 13, y poco a poco empezó a crecer esto hasta que ya éramos pues un despacho ya respetable en tamaño, ya no era tan fácil administrar a uno que a dos, ¿no? Y el reto pues era cómo le dábamos estructura y forma a todo este negocio que empezaba a ser además muy demandante, pues para pagar la nómina. O sea, ¿cómo le haces para mantener a todo el mundo pagándole mes con mes, y no solamente eso, que el cliente te siga recomendando y te siga buscando? Entonces, pues era un reto doble, no solamente era pues mantener una estructura como tal, sino también mantener una reputación y seguir construyendo el nombre que mi papá venía construyendo durante tanto tiempo. Oye, y una cosa importante, mientras De León está creciendo, estamos hablando 2010, 2012, algunas empresas competidoras que están en el mismo segmento de actuación donde está De León, pues empiezan a vivir un downsizing, porque de alguna manera la crisis le pega a todo mundo. Y si te agarra poco estructurado, y si te agarra con ideas un poco de la vieja escuela, puede ser que te agarre y ya no salgas de ahí. ¿Cómo vieron eso? Pues mira, volvemos al punto. El cerebro financiero sigue siendo mi mamá. O sea, la gran heroína, la que está atrás de bambalinas, es mi mamá. Entonces nosotros éramos los que saludábamos con sombrero ajeno. Y ahí es cuando entendimos pues que la agencia tenía que tener pues, tres grandes patas, ¿no? La primera pata es la parte de la operación, o sea, teníamos que tener una operación que fuera viable, una operación que fuera no solamente viable, sino que tuviera
pues un sentido, ¿no? Y quisiera las cosas bien, como le gustaban a mi papá, porque es otro reto. ¿Cómo haces que todos estos diseñadores que están involucrándose, pues cumplan con los parámetros que está marcando el jefe, ¿no? Y no solamente eso, tienes que tener una segunda parte, que es la patita de la administración, que sin la administración todo eso se desploma. Entonces, la política administrativa de mi mamá siempre fue muchas veces malentendida por muchos de nosotros. No, mamá, es que ¿por qué no invertimos? ¿Y por qué no? Y mi mamá dijo, no, 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 no. Entonces ella fue la que realmente fue nuestro gran freno y al mismo tiempo nuestra gran guía, pues, para que todo esto tuviera viabilidad. Y al mismo tiempo, pues, la tercera patita, la de comercialización, que es la que con la cual nosotros, pues al final del día estamos nosotros en ese rol, como pues, llevamos el nombre, la marca, y eso es lo que nos ayuda pues, a distribuir lo que nosotros estamos haciendo como despacho, como agencia. Oye, déjame llegar ahora sí al punto, creo yo, donde se va a mantener esta conversación intensa, porque si bien es cierto, has contado una historia de éxito que pues es de subidas y bajadas. Dime, ¿qué tan complejo es estar trabajando con la generación que fundó la empresa, en este caso tus padres? ¿Es complejo? ¿No es complejo? ¿Ha sido placentero? ¿Hay momentos en que dices, oye, yo me regreso a hacer mi vida? ¿Qué es lo que está detrás de eso? El hilo fino. ¿En realidad es tan complejo estar trabajando en una empresa familiar o simplemente se trata de tener ordenadas las cosas y las áreas donde uno interviene? Mira, es mucho de todo. O sea, como que es un reto, definitivamente. Trabajar en una empresa familiar es toda una dinámica muy compleja, pues porque te tienes que estar peleando en el día a día con el hermano que no te quiere, o sea, él va para allá, yo voy para acá y tenemos que tomar una decisión consensuada para ir para un mismo camino. ¿No? Esa es la primera parte. Entender que también hay una línea, o sea, no podemos salirnos de lo que mi jefe, como el fundador y dueño al final del día del negocio, es el que está marcando la política general creativa de un despacho. Y la línea administrativa que la marca pues el frente de mi mamá. Entonces, pues es complicado en el sentido de que como hermano, como hijo, pues de repente crees que tienes todos los derechos de reclamarle al papá o de reclamarle a la mamá o de reclamarle al hermano, como si estuviéramos en la mesa del comedor discutiendo Claro. quién era el mejor jugando fútbol, ¿no? Entonces realmente no es no es un no es un paseo de campo, definitivamente, pero yo creo que nuestro gran éxito ha sido que hemos logrado encontrar o dividir lo que es la parte del negocio de la parte de lo que es la familia. Nuestras, la forma como hemos entendido esto es que nos podemos, de verdad, o sea, son unos pleitos a nivel familiar durísimos cuando estamos hablando de negocio. O sea, podemos decir, ya se va a acabar aquí el mundo. Mi esposa me dice, ¿qué acaba de pasar en este momento? Y al día siguiente estamos como si no, otra vez sentados y no pasó nada. Y pues no pasa nada, es mi hermano. No lo voy a matar, no lo voy a correr, Claro. no lo voy a cuchillar ahí o viceversa. O sea, tenemos que encontrar la forma y al final de cuentas es una sociedad pues muy padre, justamente por eso, porque al ser socios, pues entendemos de que todos vamos para el mismo camino, todos traemos el mismo apellido y seríamos muy miopes o muy tontos en pensar de que nomás lo que yo quiero es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque puedes caer en esa tentación y es muy, 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 muy lógico. Estás viendo que una fórmula que tú estás probando te está funcionando, entonces quieres buscar un nuevo modelo de negocio o estás, fíjate, que buscando este tipo de clientes y de repente te dicen, no, espérate, por ahí no va la cosa, o fíjate que estamos perdiendo dinero acá, o fíjate que tu política de hacer tal cosa pues no es la correcta. Entonces vienen esos agarrones, que creo que es un tema de catarsis de repente familiar, Claro. pero que hemos logrado, y eso sí puedo hablar a nombre de toda mi familia, hemos logrado realmente separar lo que es negocios de lo que es familiar, ¿no? De lo que es la familia. O sea, nos podemos volver a sentar a comer en la misma mesa, nuestros hijos, todos los primos, y no hay no hemos contaminado o hemos cuidado mucho de no contaminar
a los demás de lo que pueda pasar o no dentro de lo que es el ámbito empresarial. Oye, tengo que preguntarlo porque fundamentalmente como se dio el ensamble de la primera generación con la segunda generación, pues se tendrá que dar en algún momento hacia adelante. ¿Cómo una empresa Ah, familiar, cómo una empresa como ustedes ven el futuro? ¿Hablan de sucesión? sí, Es muy pronto para llevar estas cosas, como lo decíamos, cuando el futuro es mañana y las entregas del mañana, o si se toman el tiempo para decir, oye, va hacia allá, estos son los temas que hay con esta unidad de negocio de sí. arquitectura, si hay posibilidad de hacer innovación. ¿Cómo ven el futuro desde tu familia? Pues la verdad el futuro es el futuro. Entonces, es avanzar y es encontrar las formas de diversificarnos y encontrar negocios que nos ayuden a aventar la bolita para adelante. O sea, entendemos que inclusive cuestionamos inclusive lo que estamos haciendo hoy en día. Muchas veces en discusiones aquí internas, oye, este tipo de proyectos son los que son los que tenemos que seguir buscando. O fíjate que ya hay estas nuevas tendencias o hay nuevas avenidas, la competencia está haciendo estas cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer como familia? Y hemos logrado pues empezar a tener, si no todavía formalmente, pero sí hay un proceso de transición muy suave, en donde los roles empiezan a asignarse, empiezan a haber mucho más responsabilidades de los propios socios, pues, que son mis hermanos, que son mis jefes, y encontrar la manera pues de que cada uno tenga la responsabilidad de que su propia unidad de negocio y su propia estructura de la cual está a cargo, pues tenga esta prosperidad, ¿no? Sí, es una transición, sí vemos desde el mañana, sí queremos, ojalá se dé que alguno de nuestros hijos tenga la ambición o el hambre de seguir con el nombre del negocio, pero si no, pues esto tiene que ser un negocio que estemos o no estemos, estén o no estén nuestros hijos, pues tiene que tener esta viabilidad para seguir creciendo. De entre todo este largo viaje que estábamos platicando de los 70s, pasando por los 80s, el milenio, eh, todas estas crisis que parece que puntualmente están muy bien señaladas ahí, pues ahí hay una en especial que creo que nos sigue agitando a todos porque no termina por irse, que es la pandemia. Sí. ¿Qué es lo que aprendieron ustedes al operar con tantas restricciones y más que nada con una incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar en lo sanitario, en lo social, en lo económico? ¿Qué me puedes decir de estos 2 años y medio, casi 2 años que estamos llevando? ¿Cómo se opera una empresa familiar? Pues fíjate que si yo pudiera dar una recomendación o si yo pudiera dar una receta del éxito de nosotros, primero fue la parte, como te comentaba en lo último. O sea, somos una sociedad familiar y entre nosotros hemos encontrado, aprendido, que tenemos que confiar entre nosotros. O sea, no podemos ir por un lado uno, por otro lado otro. Si estoy viendo que el de al lado se está hundiendo, pues ni modo, hay que apechugarle para que no se hunda esa parte, y eso le da viabilidad a esa parte de un negocio que no puede estar jalando. Y por Claro, otro lado, si tengo que hablar de la empresa, no puedo dejar de hablar del equipo que tenemos. O sea, es un equipo que hoy te lo puedo decir, es de los mejores equipos de diseño de México. Es un equipo multidisciplinario, con el mejor talento y sobre todo la mejor actitud ante los retos que hemos tenido. Tuvimos un par de años previos a la pandemia que fueron muy complicados porque tuvimos ahí que tomar decisiones rudas, pues de bajarle el ralentí o bajarle las revoluciones más bien al negocio por una serie de cuentas que perdimos en su momento, pero siempre tuvimos esta visión de que somos una familia. O sea, esta visión de ser familia no se traduce nada más entre los hermanos, entre los papás. Yo creo que la visión que siempre ha tenido mi papá es que de León es una familia y siempre vamos a cuidarnos entre nosotros. Entonces hemos hecho todo lo posible pues para que todo nuestro equipo estuviera siempre cobijado y protegido y tratando de que ninguno de nosotros del despacho se hundiera. ¿Cuál fue la respuesta? Pues fue
un cuidado y un respeto a la propia compañía, que de repente nos sorprendía, decir, wow, lo que están haciendo los chavos, wow, lo que están haciendo tus diseñadores, que te están dando pues respuestas constantes. Y el cliente te lo reconoce. O sea, la respuesta realmente fue que nosotros, irónicamente, durante este tiempo de pandemia, donde todo estaba pues alrededor de nosotros, yo veía que se está cayendo el mundo a nuestro alrededor, ¿qué está pasando? Nosotros empezamos curiosamente a flotar, y no solamente a flotar, empezamos a, a, a tener mucho mejor tipo de clientes, nos buscaron nuevas cuentas, empezamos a tener una reputación que el propio, pues la industria te la empieza a reconocer, y no se puede explicar de otra forma si no es por los profesionales con los que cuenta el despacho. O sea, realmente ese es nuestro gran, la recomendación, buscar gente que entienda tus valores, que entienda tu visión, y que esté abierto a abrazar una cultura como es una empresa familiar como es la nuestra. ¿Sí? Oye, un placer, como viste, te decía que 40 minutos se iban a ir como agua. Ya llevamos un poquito más. Sé que andas con una agenda compleja, te agradezco muchísimo. Espero que no sea la No, por última favor. vez que podamos platicar. No, Y porque ya me contarás de tu área artística arquitectónica, que me interesa muchísimo, pero por lo pronto te doy las gracias, Javier. Te mando un abrazo no, por y favor. espero estemos en contacto pronto. Claro que sí, cuenta con ello, y muchas gracias por la entrevista y Gracias, por tu tiempo además. Gracias. gracias a ti. Hasta luego.